del día. Noticia de las últimas horas en nuestro país: ha sido definido el aumento salarial para cerca de 1.324.000 empleados del Estado. Los funcionarios públicos, los servidores públicos del Estado colombiano tendrán un aumento en su salario con carácter retroactivo. Estamos observando en imágenes al presidente Petro en la reunión con los ponentes de las reformas laboral y pensional, que también hubo noticia aquí en Casa de Nariño sobre el avance de estas dos reformas cruciales para el gobierno del cambio. En el entretanto, el presidente Petro, en medio de esta reunión, o un poco antes, había trinado en su cuenta acerca de este aumento del salario para los funcionarios correspondiente a 2023. Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público, 14,62% para 2023, retroactivo al 1 de enero, y también definido para el 2024, que será del IPC, es decir, la inflación que se registre en este año, porque antes era la que se esperaba, y pues eso era menos, ahora es la causada, que se llama, más 1,6%. Este es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público. Lo ratifica el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. A propósito, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, luego de este encuentro, como lo estamos observando y lo pueden ver ustedes también en Colombia Radio, el encuentro con los ponentes de las reformas laborales y pensionales, habló con nuestra compañera Natalia Dávila del Servicio Informativo y le contó cuáles son los casos en los cuales va a aplicar este aumento. ¿Por qué se logró este aumento? Carlitos, buenísimo. Si alguien de pronto aquí de la mesa, uno nunca sabe, o del equipo, pues le va bien con el aumento, invita a desayuno. Claro. Que eso sea ya ley de una vez. Pero no sé quién será, uno no sabe, un directo, no sé, pero invita a desayuno, porque ese aumento está bueno. Claro, imagínese. Sí, por supuesto, la inflación fue de 13, ¿no? Claro, no, el aumento del arriendo también está bueno, exacto. Le digo. Claro, porque así como aumenta el salario, aumentan los gastos. Claro. El arriendo, la alimentación, no importa, el transporte, todo, pero... Los representantes del Gobierno Nacional y la mayoría de las organizaciones sindicales del sector público que participan en la mesa de negociación de los trabajadores acordaron este incremento. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que este acuerdo se dio gracias a un consenso pensado en la protección del poder adquisitivo de los servidores públicos del país. Vamos a escuchar en segundos a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con estas impresiones que le entregó a Natalia Dávila en las últimas horas. Hemos llegado a un acuerdo muy importante que es para el año 2023 el 14.62. Eso significa que es el IPC más un punto concreto. Y para el año 2024 es el IPC del año 2023 más 1.6. O sea que esto va a proteger realmente el valor adquisitivo de los salarios del sector estatal fundamentalmente, y este es el primer punto del proceso de negociación con ellos. Ahora trabajaremos los otros dos puntos que tienen que ver con las plantas de personal y tiene que ver también con el bienestar de los trabajadores que hoy prestan el servicio público del Estado. Esto fue una negociación muy importante, primero la revisión de cifras y la voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo que efectivamente reconociera también la situación que tienen hoy los funcionarios del Estado, y después de varios procesos logramos ponernos de acuerdo. Nosotros empezamos con lo que es el 1.5 para este año, que es importante, y manteniendo siempre lo que es el IPC, que es de alguna manera mantener y reconocer el costo de vida, que sabemos que en este país afortunadamente ahora ha bajado la inflación, y estamos esperando es que con las medidas que tomamos se proteja ese valor adquisitivo. Fenómeno mundial, tiende a normalizarse el descenso de la inflación en los precios de los alimentos, también el dólar está a la baja, y la jefa de la cartera laboral reiteró que este es un hecho histórico para el país. Es un hecho histórico y es retroactivo al 1 de enero, de tal manera que en el menor tiempo posible se desembolsarán los dineros para que los funcionarios del Estado puedan actualizar también su nivel de vida. Tenemos 1.324.000 funcionarios del Estado que son los que directamente se benefician con esta negociación que se ha hecho de acuerdo salarial. La entrevista. 6 de la mañana, 14 minutos. Para ampliar este tema, hemos contactado al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT, el señor Francisco Maltés, quien nos atiende a esta hora. Señor Maltés, gracias por estar en Colombia y Radio, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, una negociación que llevó pues prácticamente varios meses ha tenido pues esta noticia que beneficiará a los servidores del Estado, que se echan al hombro el trabajo de la marcha del Estado colombiano. ¿Cómo se desarrolló esa negociación y qué organizaciones participaron en ello? Creo que fueron 11. Bueno, hemos dado una discusión y llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Petro que beneficia 1.350.000 empleados públicos que prestan las funciones sociales y administrativas a todos los colombianos y las colombianas. Este acuerdo fue firmado por el 95% del movimiento sindical colombiano, en cabeza de la CUT, la CTC, la CGT, UNITE, Propaís, la CNT, FECOSPET. Son algunas de las organizaciones que hemos firmado este acuerdo la noche anterior. Doctor Maltés, ¿por qué esta negociación se caracteriza por ser histórica? Es histórica porque es el mayor incremento salarial en términos reales que hemos tenido de los empleados públicos. En el gobierno del presidente Santos el incremento fue en términos reales del 1%. En el gobierno del presidente Duque el incremento fue en promedio del 1,32%. Y este incremento para este año es el 1,5%, que es superior al 1,32%, y para el año entrante será 1,6%. Por eso decimos que es el incremento más grande que ha tenido el movimiento sindical y los empleados públicos en la historia de la negociación colectiva en Colombia. Director, bueno, eso es una gran batalla, como usted lo menciona, de estas organizaciones, pero quiero preguntarle qué debe suceder para que ese aumento pues sea un poco más grande y, como bien lo mencionaba mi compañera Zahira y usted, pues sea histórico. ¿Qué tuvo que suceder para lograr? Porque claro, estamos hablando de más dinerito, de más presupuesto. ¿De dónde sale entonces este dinero para que ese aumento pueda ser superior al del año pasado? Bueno, este incremento es pago, o el salario en general de los empleados públicos, es pago con los ingresos corrientes de la nación, que quiere decir los impuestos que pagamos todos los colombianos y las colombianas. Presidente Maltés, luego de este anuncio y leyendo los hilos y las respuestas de los colombianos, algunos que se suman a las redes sociales para opinar, hablaban sobre este tema y pues expresiones múltiples. Recordémosle a los colombianos y colombianas la importancia de los trabajadores del Estado. ¿Qué hacen los trabajadores del Estado? Bueno, este incremento salarial cobija a los trabajadores de la salud, cobija a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de las cárceles de Colombia, a los que recaudan los impuestos, a los que trabajan en las corporaciones autónomas, en todo lo que tiene que ver con el control del medio ambiente. Es decir, a todos los que prestamos alguna función social o administrativa de la cual se benefician los colombianos. Función social administrativa que nos beneficiamos todos. Claro, educación, salud, seguridad, hospitales, cárceles. Bueno. Por lo general, prestadores de servicios. Ok. Presidente, el tema de la inflación, eso es un tema internacional que ha golpeado a los países, secuela de la pandemia, pues que ya se declaró su fin como pandemia, pero quedaron unos efectos que luego se agravaron con el tema de la guerra. ¿Cómo hacer para que la plática alcance, hombre, y qué otras medidas se van a seguir trabajando por parte en este consenso de las organizaciones de trabajadores con el Estado y con los empresarios para reducir ese precio en temas como los alimentos, seguirlo reduciendo? Bueno, hay una opinión general en todos los organismos internacionales que hoy estamos viviendo lo que se llama la inflación importada. Es decir, que no depende propiamente de circunstancias del orden nacional y tiene que ver con el crecimiento en el precio de los insumos del sector agrícola, los abonos, los fungicidas, pesticidas que son importados, con el precio de los medicamentos que son importados y por supuesto con la devaluación del dólar, que es una responsabilidad del Banco Federal de los Estados Unidos, que ha venido aumentando la tasa de interés y de esa manera hace que los inversionistas busquen ganar, invertir donde más ganan y eso contribuye a la devaluación del peso frente al dólar. Es lo que llamamos la inflación importada. Pero el gobierno colombiano ha venido tomando algunas medidas para reducir la inflación.
ha venido subsidiando el sector agrícola, la importación de abonos, fungicidas, pesticidas, ha reducido el precio de más o menos 1.300 bienes y servicios que presta el Estado para que no estén atados al increcimiento del salario mínimo, sino a la inflación, como los gastos notariales, las multas de tránsito, algunos costos de la educación. Es decir, el gobierno ha venido tomando unas medidas importantes. Y el Banco Agrario va a tomar otras medidas, que es reducir la tasa de interés para el sector agrícola. Entonces estamos viendo que hay una acción del gobierno del presidente Petro que pretende reducir la inflación. Señor Maltés, además de tener en cuenta la inflación, ¿qué otros factores estuvieron allí presentes para la toma de esta decisión? ¿La productividad? Bueno, la productividad en el Estado a veces es más complicado medirla, que aquí hay que tener en cuenta la productividad social. ¿Cuántos pacientes atienden en los hospitales públicos para que se mejore la calidad de vida de los colombianos y las colombianas? Todo lo que brindan las universidades públicas a los jóvenes que están estudiando en la educación básica. Entonces aquí hay una discusión sobre cómo medir la productividad social y entramos en unos terrenos que a veces se prestan para la especulación, porque es muy difícil el cálculo económico cuando hablamos de productividad y una función social del Estado. Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Francisco Maltés, hablemos de las reformas, la laboral y la pensional. En las últimas horas encuentro con el presidente Petro aquí en la Casa de Nariño de los ponentes para comenzar ya a lo que es el trámite y la votación. En esta semana se espera la reforma laboral y la pensional, pues arranquen estos trámites en el Congreso de la República. Las centrales de trabajadores en el país como la CUT, ¿cómo ven las reformas? La CUT ha decidido institucionalmente apoyar las reformas sociales del gobierno del presidente Petro, la reforma de la salud, la laboral y la pensional, que contienen una buena parte de las aspiraciones que tenemos en los sectores sociales y sindicales. Y tenemos entendido que la reforma a la salud va a ser discutida en la Comisión Séptima de la semana entrante, y sin duda ya existen la votación necesaria para pasar en primer debate, al igual que la reforma laboral puede entrar la última semana de mayo al Congreso de la República, y en las reuniones que hemos tenido el movimiento sindical con los ponentes y con miembros de la Comisión Séptima de diferentes partidos y de la totalidad del Congreso, creemos que esta reforma va a pasar pese a la resistencia de algunos sectores empresariales. Sí, las reformas de volver de nuevo, bueno, esto ya hablamos del trámite legislativo, de los tiempos, porque empiezan a hacer las cábalas y vale la pena hacer una claridad que usted también nos va a confirmar, señor Maltés. Esto es en cuanto al funcionamiento del Congreso de la República. En el tema de los debates, cuando se cambia legislatura, es decir, hay nueva legislatura en julio, cuando arranca, para que los proyectos no se quemen y no se pierdan, tienen que estar con un debate aprobado. Es decir, tiempos hay. Continúa el segundo periodo, es decir, el primer periodo, porque esto va desde junio a julio. El primer periodo de la próxima legislatura, que arranca en julio, continuaría con el debate. Así que no es que se pierdan. Lo importante es que tengan aprobación en uno de los debates. Ya por lo menos salud ya pasó en las conjuntas. Entonces falta mirar las plenarias. En la primera sesión falta la plenaria de Cámara y luego en Senado, los otros dos debates. Pero ya por lo menos, en ese sentido, según la norma, ya pasó. La de salud está más avanzada. Está más avanzada. Claro, también es un tema de tiempos. Entonces, el proyecto de reforma de salud inició se presentó primero. Un poco antes. Luego las reformas de pensional y laboral tuvieron unos días luego su ingreso a iniciar trámite en el Congreso, y de ahí que entonces apenas estemos hablando de que están haciendo tránsito en las comisiones respectivas. En las comisiones respectivas porque se tramitan como leyes ordinarias. Bien, señor Maltés, ¿por qué es importante volver a rescatar esas conquistas laborales que a partir del 90 se perdieron? Es decir, dominicales, pagos de recargo nocturnos, todo el tema.
Hago recargos nocturnos desde las 6, ¿no? No desde las 10. De la tarde y no Cuando desde se las acaba 10. el día. Ujú. Bueno, estas reformas sociales son muy importantes. Voy a decir una razón por cada una de ellas. En el caso de la salud, todos los colombianos y las colombianas oído cada día el tema del paseo de la muerte. Eso significa que las EPS no autorizan que una persona en estado crítico sea atendida en una IPS, en un hospital, y le van a dar dando vueltas por toda la ciudad o a veces por todo el país, y de esa manera las EPS no pagan por la atención a ese paciente y se ahorran unos pesitos, que significan la muerte. Entonces, ese es un intermediario innecesario, que no sirve y que solamente ha acumulado ganancias en estos 30 años. Con la propuesta que ahí está en la reforma a la salud, las personas van a ser atendidas sin ningún intermediario, sin que lo agenden, como es la disculpa que hay ahora. Y que hay los temas de las barreras de acceso. Y en el tema pensional, presidente Maltés, también defender unas conquistas laborales y especialmente que miles de colombianos, el cálculo son 3 millones, como lo ha expresado el presidente Petro, pues tengan por lo menos acceso a una pensión, ya que no lo hay. 3 millones de adultos mayores que están desamparados socialmente. Además, los campesinos y campesinas del país. Y campesinas. Sí, en la propuesta se incluye que 3.500.000 personas sin posibilidades de pensionarse van a tener un ingreso permanente del Estado de 223.000 pesos mensuales, que es el triple de lo que venía aportando a estas personas el gobierno anterior, y creo que eso contribuye a disminuir la pobreza en el 3%, según unos cálculos que ha venido haciendo el DANE. O sea que ese es el carácter social que tiene la reforma pensional. Varios puntos, pero en particular este. Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Francisco Maltés, gracias por estar con Colombia Hoy Radio, las precisiones y pues enhorabuena por este acuerdo, el trabajo de meses de las organizaciones de trabajadores y de sindicatos del país con el Estado colombiano para este aumento que en algo o en mucho beneficia a los trabajadores del Estado que, como usted lo indica, hacen bastante por el tema social y que a veces no se ve. Eso es como un jugador de volante de contención, ¿no? Importante, pero no se ve el trabajo a veces. Como el arquero, creo que el trabajo del arquero es muy importante y cuando tapa goles no se ve, pero cuando se los hacen cae todo el mundo. Es cierto. También. Así es. Presidente, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Colombia Hoy Radio.